Hola, ¿cómo están? A continuación vamos a ver la tercera clase de biología, que es la clase de la piel, ¿ok? En esta clase lo que más vamos a hacer es estudiar las estructuras, las capas de la piel, qué estructuras hay en ella, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la epidermis es la capa más externa, dijimos que la epidermis estaba asociada al tejido epitelial, el tejido epitelial era la capa más externa de la piel y O también estaba asociado a revestimiento de zonas en el organismo, ¿cierto? Tenemos también la dermis, que la dermis dijimos que era el tejido conectivo y la dermis se diferenciaba en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Y posteriormente teníamos la hipodermis, que era el tejido conectivo especializado, que era el tejido subcutáneo. ¿Ya? Esta era la idea que teníamos de la piel en la materia en el fondo de los tejidos. Ahora vamos a ir afinando un poco esta definición para que sepamos más acerca de la piel, porque la cosmetóloga y el cosmetólogo trabaja con este órgano, ¿ok? No sé si se ve acá, bueno, la diferencia entre la primera capa de la piel, el tejido epitelial, que tiene una conformación muy diferente a la segunda capa de la piel, ¿verdad? Aquí se ven otras estructuras en la segunda capa de la piel y por supuesto, la tercera capa de la piel también tiene estructuras características que no se asemejan a ninguna de las capas anteriores. Entonces, es importante estudiar este órgano, ¿ok? Entonces, la piel es un órgano cutáneo que aísla y recubre al organismo del mundo exterior, ¿ya? Da cobertura selectiva y ofrece relativa impermeabilidad a elementos nocivos. Entonces, ¿qué ocurre con la piel? La piel es un órgano, es el órgano más extenso, perdón, que tenemos en la piel, o sea, en el organismo, y es un órgano que es una verdadera barrera, es una barrera cutánea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La piel es una barrera para impedir que los elementos nocivos del medio ambiente penetren a través de la piel al organismo, pero también esta barrera impide que los cosméticos penetren a las capas de la piel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cosmetólogo y qué es lo que les vamos a enseñar como escuela? En el fondo, cómo trabajar esta piel para que exista mayor penetración de los productos cosméticos y de los activos cosméticos más que nada, ¿ok? Entonces, esto de la idea de la cobertura selectiva o de la impermeabilidad de la piel es más que nada porque ya vamos a ver que en su capa más externa la piel tiene células muertas y mucha queratina y esta proteína genera como este efecto de impermeabilidad y de cobertura selectiva porque es diferente, es difícil penetrar esta queratina, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ir viendo y vamos a ir estudiando esto de la cobertura selectiva a medida que vayamos viendo las capas de la piel, ¿ok? La piel entonces mide aproximadamente 2 milímetros, pero presenta variaciones en el cuerpo, ¿verdad? Variaciones respecto a la edad. Por supuesto que la piel de un recién nacido es diferente a la piel de una persona de la tercera edad respecto a su situación en el organismo, porque, por ejemplo, la piel de alrededor de los párpados es muy diferente a la piel que está en los pies, ¿verdad? En la planta de los pies y respecto a su trabajo. Ya generalmente las personas que trabajan con las manos presentan callosidades o durezas y esto es un engrosamiento natural de la piel debido a el roce, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la piel de un recién nacido, chicos? La piel generalmente siempre está hidratada, es una piel delgada, es una piel que tiene un color uniforme, es una piel que no presenta ningún daño generalmente, ¿ya? La piel de los bebés en el fondo es una piel muy delicada y es muy diferente a la piel, por ejemplo, de una persona de la tercera edad. La piel de la persona de la tercera edad generalmente presenta como daño solar, generalmente eso se observa en las manchas, presenta pliegues asociados al envejecimiento, presenta también un color mucho más opaco, pierde luminosidad la piel y en el fondo tiene mucho más surcos, hay zonas en donde
hay más, se forman en el fondo más, se ven mucho más los pliegues cutáneos, los surcos del rostro, etcétera, ¿ya? Entonces, es diferente si comparamos la piel según edad de la persona, ¿ya? También la situación de trabajo, bueno, era lo que les mencioné. Si hay una persona que no se trabaja en jardinería o trabaja con sus manos, generalmente van a aparecer estas durezas, que es el engrosamiento de la epidermis para proteger las capas más profundas, ¿ok? Y también, ¿qué es lo que ocurre en la planta del pie? La planta del pie, como soporta todo mi peso, cuando yo camino, en el fondo es una piel muy engrosada. ¿Y qué es lo que ocurre si yo utilizo un calzado muy duro? Esta piel que ya es gruesa, tiende a engrosarse mucho más, y de este modo tenemos una piel muy gruesa y, por ejemplo, la piel alrededor pericular o alrededor de los ojos es una piel muy delgada que generalmente necesita cremas asociadas a esta zona por ser una piel más delgada y por tener mucha más facilidad para generar arrugas, ya por la misma gesticulación natural del ser humano. Entonces, ya sabemos que la piel mide aproximadamente 2 milímetros, pero presenta muchas variaciones. La piel de los bebés es muy delgadita, la piel de los pies de una persona adulta es muy gruesa, la piel de las manos de una persona adulta es muy gruesa, la piel de una persona de la tercera edad en algunas zonas es muy delgada y en otras zonas es más engrosada y con más surcos, ¿ya? Entonces, sabemos que todos tenemos la misma estructura de la piel, pero varía respecto a lo que yo mencioné recién, ¿ok? También la piel presenta pliegues o crestas que son congénitos, es decir, nacemos con ellos, o pliegues adquiridos, ¿ok? Entonces, como pliegue congénito podemos mencionar la huella dactilar, que estos son irregularidades en la piel que nacen con uno y son particulares de cada persona, y también estas líneas que tenemos en las palmas de las manos también son congénitas, es decir, nosotros nacemos con estas líneas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos pliegues adquiridos, que pueden ser, por ejemplo, una cicatriz, pueden ser las arrugas o los surcos también que se presentan ya en la tercera edad, y también pueden ser las estrías, ¿ok? Que esto ocurre generalmente en el embarazo o en los cambios de peso. Entonces, como pliegues adquiridos tenemos estos tres y como pliegues congénitos tenemos estos dos. Y además la piel presenta vello, ¿verdad? En toda la superficie de nuestra piel tenemos vello. La única zona donde no tenemos vello es en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿ok? Entonces, la piel en toda su extensión presenta vellos, excepto en la palma de las manos y en la planta de los pies. ¿Y de dónde sale este vello? De lo que aquí se conoce como ostium folicular o folículo pilosebáceo, ¿ok? Entonces, la piel además presenta orificios y dentro de un orificio que se llama ostium folicular, se llama, nace en el fondo el pelo a través de este orificio y sale a la superficie, ¿ok? Entonces, el orificio por donde se encuentra inserto el pelo o el vello es el ostium folicular o folículo pilosebáceo, son sinónimos, ¿ya? Y como su nombre lo dice, pilosebáceo, en este conducto también se encuentra la glándula sebácea. Y esta glándula genera su secreción, su sebo, hasta la superficie, lubrica el pelo y luego lo deposita en la superficie de la epidermis para así generar una hidratación pasiva. Y por otro lado tenemos la glándula sudorípara, que la glándula sudorípara es otro orificio o es el poro que se conoce comúnmente. Entonces la glándula sudorípara es la que está acá, que presenta este glomérulo bien así como enrolladito, y luego está su conducto y secreta el agua a la superficie de la epidermis. Entonces este sebo de la glándula sebácea y esta agua de la glándula sudorípara generan una emulsión en la superficie de la piel que generan una hidratación, ¿ok? Y eso es lo que se llama manto hidrolipídico o emulsión epicutánea, y es lo que más o menos se muestra acá como en este esquema, chicos, ¿ya?
tenemos acá la glándula sudorípara, la secreción del sudor, de los puntitos celestes, y luego tenemos el ostium folicular o el folículo pilosebáceo, en donde se secreta el sebo, que serían estos puntitos rojos, y se genera el manto hidrolipídico, la emulsión epicutánea. ¿Ok? Y también la piel presenta diferentes colores, ¿verdad? Va a depender de la raza que tengamos, en el fondo, qué color vamos a tener, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros tenemos más sangre indígena, probablemente nuestro color de piel va a ser un poco más oscuro. Si tenemos más sangre española, vamos a tener una piel un poco más clara, pero también eso va a depender de cuánto me expuse al sol en mi vida, ¿ok? El color de la piel viene dado por un pigmento que lo vamos a ver ahora en profundidad cuando veamos la epidermis en sí, ¿ya? Porque hay un pigmento que se llama melanina, que es el que da el color de la piel. Y esa melanina se sintetiza en la epidermis, ¿ya? Acá nuevamente tenemos la misma idea, chicas. Ostium folicular, folículo pilosebáceo, glándula sebácea. Acá tenemos el glomérulo de la glándula sudorípara y el conducto excretor. Acá tenemos, bueno, en el fondo no sé si lo ven, pero la secreción de las glándulas llega a la superficie de la piel, pero estas estructuras están más bien a nivel de dermis, ¿ya? La glándula sebácea está a nivel de dermis y el glomérulo también está más que nada a nivel de dermis, ¿ok? Y también, no sé si lo ven acá, que está el músculo erector del pelo. Cuando se nos paran los pelitos, este músculo en el fondo hace que el pelo esté como erguido en el momento en que, por ejemplo, nos da frío y se nos paran los pelitos. Ya, eso por si acaso. Entonces, vamos a ver la epidermis en profundidad, vamos a ver la dermis en profundidad y vamos a ver la hipodermis en profundidad, ¿ok? Acá tenemos nuevamente la imagen y la diferencia entre las capas a modo grueso, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que tiene esta epidermis que le da color a la piel, ¿ok? Entonces, la epidermis tiene como principal función lograr que el interior del cuerpo y el medio ambiente entren en contacto lo mejor posible, ¿cierto? La epidermis es un epitelio multiestratificado. ¿Qué significa eso? Que tiene múltiples capas. Ahora vamos a ir viendo cuáles son todas estas capas de la epidermis, ¿ok? Y además, la epidermis es un epitelio avascular. ¿Qué significa eso? Que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, no sé, vamos a volver a la imagen anterior, esta que está acá que me gustó. Y no sé si se ve, pero los vasos sanguíneos acá estarían representados por este sistema de conductos rojo, este sistema de conductos azul, y acá también se ven, no sé si los ven ahí, eso que está ahí también, pero a nivel superficial no presenta vasos sanguíneos, por tanto se dice que es avascular. Entonces, por esta razón, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno se corta una zona superficial de la piel, generalmente uno cuando está cocinando y con el cuchillo se corta como una pequeña capa de piel, si es que no sangra, significa que solamente perdimos una parte de la epidermis, ¿ya? Y si llega a sangrar, ya sabemos que los vasos sanguíneos están en la dermis, por tanto que si yo me corto y sangro, significa que llegué a la dermis. Si yo me corto y no sangro, significa que solamente perdí las capas de la epidermis, porque la epidermis es avascular, y si yo pierdo una capa de epidermis, no voy a sangrar, ¿ok? Porque no tiene vasos sanguíneos en donde circula la sangre, ¿ok? Y también se menciona que carece de terminaciones nerviosas, ¿ok? Las terminaciones nerviosas vamos a ver que se encuentran en la capa en la capa intermedia, en el fondo, se encuentran en la dermis. Entonces, ya como primera idea, la epidermis no tiene vasos sanguíneos, la epidermis no tiene terminaciones nerviosas, pero sí las tiene la dermis. La dermis tiene terminaciones nerviosas y tiene vasos sanguíneos, ¿ok? La epidermis, por otro lado, presenta queratina. Ya yo le saqué esta imagen, chicos, esta imagen de aquí. Entonces acá está la división entre la epidermis hacia arriba y la dermis hacia abajo. Y
acá se ven como las diferentes capas, esto vamos a verlo ahora en profundidad, que es un epitelio multistratificado, todas estas son capas de la epidermis, y acá en esta zona de acá arriba, donde se ve este color como anaranjado, rosado, esto que está aquí es queratina, ¿ok? Entonces, en la capa más externa de la piel, que es la capa córnea, uno puede observar que dependiendo de la zona del cuerpo, por ejemplo, aquí podríamos pensar que esto puede ser la planta de los pies, existe una gran capa de queratina y por eso se encuentra la piel tan engrosada, ¿ok? Entonces, la epidermis presenta queratina, aquí presenta una capa muy grande de queratina, que son la queratina en el fondo es una proteína fibrosa y por eso en el fondo, pensando en que esto es proteína, en el fondo como cada fibrita, cada línea es queratina y la unión de todas estas líneas va generando esta estructura más densa. ¿Ok? Además, se menciona también que la epidermis presenta melanina y la melanina es el pigmento cutáneo que genera el color, ¿ya? Que es el que nos da el color. ¿Ok? Vamos a ver en un futuro que hay diferentes tipos de melanina, ¿ya? Hay personas que tienen pigmentos más oscuros y otras que tienen pigmentos más claros. Pero en el fondo la melanina es el pigmento que se encuentra en la epidermis que nos da el color de la piel, ¿ya? Y por supuesto que si nosotros somos personas por ejemplo, personas blancas que nos exponemos a la radiación solar, al sol, por supuesto que el sol va a estimular la síntesis de melanina y nosotros vamos a quedar con un color un poco más oscuro, ¿ya? Y que es lo que se denomina el bronceado. Y además, la epidermis presenta prolongaciones de esta misma capa, que son las uñas y el pelo, ¿ok? Bueno. Y además se menciona que esta capa se regenera con facilidad. Ya vamos a ir viendo cada capa, pero desde la capa más profunda hasta que se pierde esta célula, ocurren aproximadamente 28 días. Es decir, cada 28 días mi epidermis está cambiando. Existe un recambio constante de esta epidermis, de células que nacen, generan diferenciación celular, cambios metabólicos, luego muere, luego cambia de color, luego se llena de queratina y se desprende espontáneamente a la superficie. Y ese ciclo de vida de una célula, que dura 28 días, ocurre durante todo el tiempo en su epidermis, ¿ya? Y acá se menciona que también presenta 6 estratos. Cuando yo le decía que era un epitelio multiestratificado, es que tiene 6 capas la epidermis, ¿ok? Vamos a ver ahora de qué se trataba esto del recambio celular, de qué se trataba esto de la melanina, de qué se trataba esto de la queratina y cuáles son las capas, ¿ya? Entonces, dijimos que la epidermis estaba compuesta por 6 capas, ¿ya? Tenemos la capa o estrato basal o germinativo, que es la capa más interna de la epidermis, ¿ya? Bajo el estrato basal ya estaríamos en la dermis, ¿verdad? Luego tenemos la capa o estrato espinoso, que sería este que está acá, que es una capa un poco más de más cantidad de células en el fondo. Luego tenemos el estrato granuloso, que es el que está acá, que vamos a ver por qué se llama granuloso. Luego tenemos el estrato lúcido, que este que está acá dice clear layer, porque el estrato lúcido es el que en donde se pierde el color de las células. Y luego tenemos el estrato córneo, ¿ya? El estrato córneo es el que está acá, en donde ya las células, no sé si lo ven, pero ya hay un cambio de la forma de las células y un cambio en la estructura de las células, ¿ya? Y por otro lado, en algunos libros y en otros no, aparece como capa o estrato desprendible o descamativo, que es en el fondo cuando de la capa córnea las células se desprenden espontáneamente y es donde nosotros vemos la descamación en la superficie de la piel, ¿ya? En algunos libros está esta capa descamativa y en otros libros no. ¿Ok? Pero lo importante es que se entienda que en el fondo la capa descamativa es la pérdida de las células de la capa córnea que se desprenden espontáneamente al ambiente o que quedan en la superficie de la piel y nosotros lo vemos como células muertas. ¿Ok? Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, tenemos la primera capa de la piel, que es esta que está acá, ¿ya? En esta
esta capa basal, que es la primera capa de la epidermis o la capa más profunda, nacen las células por mitosis, ¿ya? Entonces recuerdan que la mitosis es, mitosis o división celular en el fondo es el proceso en el que una célula madre da origen a dos células hijas, ¿verdad? Con el mismo material genético. Entonces, no sé si se ve acá, pero esto que está acá en el fondo está demostrando esto de la mitosis, ¿ok? Esto que está acá también. Entonces, en esta capa basal están todo el tiempo naciendo células nuevas, ¿ya? Y las células que nacen, por supuesto, se llaman queratinocitos, ¿ok? Y además, esta capa basal contiene melanocitos que sintetizan melanina. Ya acá, por ejemplo, esta célula que está acá, que tiene como estos puntitos adentro y tiene como estas extensiones hacia arriba, sería un melanocito, ¿ok? Y está tipificado en la bibliografía que dice que cada 10 células de la capa basal hay un melanocito, ¿ya? Entonces, usted si contase la capa basal, usted tiene 10 células en división y viene un melanocito. 10 células en división y un melanocito, ¿ok? Y el melanocito es la célula que sintetiza melanina y la melanina es el pigmento que le da color a la piel, ¿ok? Entonces, si yo me expongo más al sol, el melanocito va a sintetizar más melanina y se va a pigmentar mi piel más oscura, ¿ok? Si yo no me expongo al sol, mi melanocito solamente va a sintetizar el color de la piel que yo tengo genéticamente, ¿ok? Entonces, en la capa basal tenemos células en mitosis, están naciendo queratinocitos todo el tiempo y además tenemos células que se llaman melanocitos, que son los que sintetizan melanina, ¿ok? En la capa basal también tenemos las células de Merkel, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante para que no nos vayamos llenando con tanta información, ¿ok? Entonces, luego, en la capa espinosa o malpigiana o de Malpigio, también tenemos, que es la siguiente capa, que es esta que está acá, es una capa en donde circula la linfa, ¿ya? Acá, generalmente yo me pongo a explicar más o menos qué es el sistema linfático, porque ya hablamos que hay un sistema circulatorio, ¿cierto? Que dijimos que el sistema circulatorio no va por la epidermis, pero generalmente esto los damos de tarea porque preguntamos acerca de la diferencia entre el sistema linfático y esto en el fondo a ustedes les sirve porque el sistema linfático, si ustedes hacen masofilaxia, cuando hacen este drenaje linfático es importante que aprendan información de este sistema, ¿ya? Entonces vamos a dejar como tarea qué es el sistema linfático y la información del sistema circulatorio. Ya teóricamente ustedes deberían llegar con ciertas nociones de estos dos sistemas, pero a grueso modo vamos a mencionar que el sistema linfático, la linfa, es un líquido transparente que generalmente en donde se circulan, como su nombre lo dice, linfocitos, y es un sistema auxiliar al sistema circulatorio sanguíneo que ayuda a eliminar desechos, ¿ya? Entonces, si este sistema pasa por aquí, eventualmente significa que estas células del estrato espinoso generan metabolismo celular, requieren nutrientes y requieren eliminar desechos, ¿ya? Entonces, tenemos que en la capa basal nacen las células, luego la célula sube al estrato basal, la célula genera un proceso de diferenciación y de maduración celular y genera un metabolismo celular, por tanto necesita nutrientes para vivir y necesita eliminar desechos para vivir. Y para eso utiliza el sistema linfático, ¿ok? Y ¿qué es lo que ocurre posteriormente? La célula sube a la capa granulosa y acá ya la célula, no sé si lo ven, pero pierde vitalidad, la célula se vuelve mucho más chatita, ya cambia este núcleo, ¿verdad? La célula en el fondo ya aquí empieza a morir, ¿ok? Y en este proceso empieza, en la capa espinosa, granulosa, perdón, empieza la queratinización. Entonces, ¿qué serían estos puntitos que están acá? Serían los precursores en el fondo de la queratina. ¿Para qué? Para que luego en el estrato
lúcido y córneo, las células se empapen de queratina por fuera y por dentro, ¿ok? Entonces, vamos nuevamente a estas tres capas. En la capa basal tenemos los melanocitos, que son estas células que están acá, que sintetizan pigmento. Este pigmento es el que nos da el color de la piel. Además, en la capa basal tenemos células en constante división y estas células madres dan vida a células hijas llamadas queratinocitos. Luego, en el estrato espinoso, esos queratinocitos se diferencian, maduran, generan metabolismo celular y necesitan nutrientes y eliminan desechos. Y eso lo hacen a través de la linfa, del sistema linfático. Luego, estas células ya pierden vitalidad, se vuelven más planas y en el estrato granuloso comienza la queratinización, que son estos puntitos negros que están acá, en donde se empieza a producir la queratina. ¿Ok? Y vamos a la capa siguiente, que sería el estrato lúcido. Antes que eso, chicas, acá, por ejemplo, tenemos una imagen donde está la capa basal, esta capa basal que está acá. ¿Se acuerda que yo le decía 10 células en división y un melanocito? 10 células en división y un melanocito. Entonces acá tenemos un melanocito. El melanocito es una célula que tiene como estas extensiones y el melanocito sintetiza el pigmento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo me expongo al sol, este sol llega hasta la capa basal, estimula el melanocito y el melanocito sintetiza pigmento melanina y así va en el fondo generando el oscurecimiento de la piel y o el famoso bronceado que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros tomamos sol, estimulamos al melanocito para sintetizar este pigmento fotoprotector, porque este pigmento en el fondo más que para entregarnos belleza, es un pigmento que nos protege del sol porque el sol tiene propiedades beneficiosas, pero también tiene propiedades negativas. Entonces, este melanocito sintetiza melanina, que es el pigmento fotoprotector. ¿Ok? Acá nuevamente tenemos el melanocito, no sé si se ve que tiene como extensiones y también. Ahí están células de la capa basal, melanocito, células de la capa basal, melanocito, células de la capa basal, melanocito. Así, ¿ok? Y ahora sí vamos a la siguiente capa, que es la capa lúcida, ¿ok? Nuevamente tenemos la misma imagen anterior. Entonces, la capa lúcida es esta capa de células en donde ya 100% la célula perdió el núcleo, ya ni siquiera se ve el núcleo en esta zona, las células pierden el color y generan esta pequeña capa de células muertas. ¿Ok? Ya en el fondo, desde el estrato granuloso ya las células están perdiendo vitalidad y en el estrato lúcido ya las células están completamente muertas. Y de hecho, que estén muertas también genera un cambio de forma, están muy planas, ¿ok? Y la capa lúcida en el fondo se llama lúcida porque en esta capa como que se pierde el color de la célula, ¿ok? Y por supuesto acá la célula ya no tiene núcleos, chicas, ¿ya? Y posteriormente tenemos la capa córnea, ya que es la capa más externa, según algunos libros. Y en este caso tenemos la capa córnea, que son células muertas, queratinizadas, o sea, afuera de estas células y adentro de estas células hay queratina, están bañadas de queratina. Y esta es la capa en el fondo que nosotros nos vemos en la zona externa. Es decir, nosotros cuando nos tocamos la piel, estamos tocando células muertas llenas de proteína de queratina. ¿Ok? Y por último tenemos la capa desprendible, chiquillas, que sería algo como lo que está pasando acá, ya que la célula en el fondo, ya muerta, sin núcleo, seca, se desprende espontáneamente, ahí se desprende espontáneamente al medio ambiente y o se queda en la superficie de la piel y es lo que nosotros vemos como descamación. ¿Ok? Acá en esta imagen no se ve la capa desprendible, pero es en el fondo esto que está ocurriendo acá arriba, que se están desprendiendo las células y nosotros vemos la descamación. ¿Ok? Entonces, a términos generales, las células nacen, generan diferenciación, metabolismo, luego empiezan a perder vitalidad, generan la queratina, pierden su color, y luego se llenan, bueno, las células muertas se llenan de queratina interna y externamente y luego se desprenden espontáneamente a la superficie. ¿Ok? ¿Queda claro entonces? Y bueno, es lo que observamos, ahí está como la descamación, que era lo que yo decía de la capa desprendible. ¿Ok? Entonces acá, no sé si lo ven, dicen las células jóvenes y acá están las células más bien viejitas. Y este recambio entre que una célula nace,
genera los procesos celulares, se muere, genera queratina, cambia de color, se llena de queratina y se desprende. En que ocurra todo eso en su piel, eso ocurre en 28 días, ¿ok? Vamos a lo que sigue entonces. Entonces, chicas, acá hay una imagen como de la piel en un tejido como histológico, en un tejido real, y acá hay como un esquema de la epidermis, ¿ok? Acá hay una imagen real de la piel y acá hay un esquema. Entonces, acá nuevamente tenemos desde aquí hacia arriba, donde está esta zona irregular, hacia arriba tenemos la epidermis, aquí tenemos el estrato basal, esto que estoy marcando aquí, esto sería el estrato basal, ¿verdad? Que es más bien irregular. Luego tenemos el estrato espinoso, ¿se acuerdan? Donde generan la diferenciación, el metabolismo celular, pasa la linfa. Luego tenemos el estrato granuloso, donde ya la célula empieza a perder vitalidad y empieza a generar la queratina, ¿se acuerda? Por eso es granuloso, por los gránulos de queratina. Luego el estrato lúcido, aquí donde hay como una pérdida de color, que es muy delgada. Y luego tenemos el estrato córneo, donde están las células queratinizadas, ¿ok? Acá vemos un estrato córneo bien grueso, ya probablemente debe haber sido la piel de la palma de las manos o la planta de los pies, porque son las zonas un poco más gruesas. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les decía? Acá estamos hablando lo mismo, chicos. Ya acá estas gránulos lamelares en el fondo son como algo así como los precursores de la queratina, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y se acuerda que yo le decía que en la capa basal también estaban estas células de Merkel, que es lo que está acá. La célula de Merkel es la que está asociada a la terminación nerviosa de la dermis, ¿ya? Entonces, la célula de Merkel, vamos a dar una pequeña definición, es una célula que se encuentra en la capa basal que está asociada a receptores sensoriales periféricos, ¿ok? Y está asociada al receptor sensorial, este es un receptor en el fondo, perdón, es un receptor sensorial, pero la terminación nerviosa está en la dermis. De aquí hacia abajo es dermis, ¿ok? Ay, perdón, se me cambiaron las diapositivas, ¿ya? De aquí hacia abajo es dermis, pero la célula de Merkel se encuentra en la capa basal, ¿ya? Entonces, en la capa basal tenemos las células en división, tenemos acá un melanocito, no sé si se ve con estas extensiones, porque generan a través de estas extensiones el depósito de melanina en los queratinocitos y así la pigmentación de la piel. Tenemos la célula de Merkel, ¿ok? Y por otro lado, nos falta la última célula, chiquillos. Entonces, perdón, ya entendimos que el melanocito es la célula, acá tenemos el núcleo de la célula, los retículos, etcétera. Es la célula que tiene estas extensiones que sintetiza el pigmento melanina, que la melanina es un pigmento de origen proteico. Tenemos también el queratinocito, que es el que en el fondo tiene filamentos intermedios de queratina. Este queratinocito estaría más que nada en la capa granulosa, porque aquí ya está sintetizando melanina. En las capas más profundas, todavía el queratinocito no sintetiza queratina. Tenemos además la célula de Langerhans, ¿ya? Esta es una célula que se llama célula presentadores de antígenos. Miren, acá por ejemplo, acá tenemos, esto que está marcado acá es la capa basal, ¿verdad? Y acá por ejemplo tenemos la célula de Langerhans. La célula de Langerhans es una célula de la epidermis que lo que hace es una célula presentadora de antígenos. ¿Qué significa eso? Que si yo me rompo la piel y entra algún microorganismo, la célula de Langerhans es algo así como un vigilante del sistema inmunológico, que lo que hace es que si entra un microorganismo y ella lo detecta, llama a todo el sistema inmunológico para destruir el microorganismo, ¿ya? Entonces la célula de Langerhans también se encuentra en la epidermis, se encuentra en diferentes zonas de la epidermis y lo que hace la célula de Langerhans es ser un vigilante del sistema inmunológico, ¿ok? Y por otro lado teníamos la célula de Merkel, que la célula de Merkel es la que está acá en la capa basal, que tiene contacto directo con el sistema nervioso de la dermis, ¿ok? Entonces de acá hacia abajo hay una terminación nerviosa y la célula de Merkel es la que está asociada al receptor sensorial, lo que me da la sensibilidad en la piel, ¿ok? Entonces, la epidermis tiene queratinocitos, ya en su parte más profunda, los queratinocitos no sintetizan queratina, sino que desde la capa granulosa sintetizan queratina a los queratinocitos.
También está el melanocito, que está en la capa basal, sintetiza los gránulos de melanina. También tenemos las células de Merkel, que está en la capa basal, que está asociada a las neuronas sensitivas. Y tenemos la célula de Langerhans, que es una célula del sistema inmunológico, que es algo así como el vigilante si es que entra algún microorganismo extraño. ¿Ok? Esas son las 4 células de la epidermis. Espero haya quedado claro. Luego tenemos nuevamente la misma idea, chicas. Esta es la imagen que les mostré en la clase consulta. Tenemos que a partir del estrato granuloso se empiezan a generar esta proteína, que es esta zona amarillita, y en el estrato córneo tenemos lleno de proteína. Nuevamente aquí tenemos como un zoom a las capas de la epidermis. Y bueno, en el fondo la epidermis tiene esta emulsión hidrolipídica que protege frente a sustancias nocivas, ¿ok? No sé si se ven acá que aquí están los queratinocitos, y entre medio de los queratinocitos se llama lo que se llama como cemento intercorneocitario o lípidos de la capa córnea. Entonces acá tenemos la capa más externa, la capa córnea. Entre medio de todas estas células, que es esta zona amarillita, se encuentran los lípidos de la capa córnea. Son lípidos, son las grasitas, y esto es algo así como un ladrillo, el cemento entre el medio, otro ladrillo, otra célula, cemento intermedio, y esto es lo que es como un queratinocito, cemento intermedio, queratinocito, cemento intermedio, y eso se conoce como lípidos de la capa córnea, este cemento, o se conoce como cemento intercorneocitario, ¿ok? Luego vamos a la siguiente capa, que es la dermis, ¿ok? Entonces la dermis ya teníamos por la clase de los tejidos, que se encuentra compuesta por 2 capas, ¿ya? A diferencia de la epidermis, que tenía 6 capas, la dermis solamente presenta 2 capas, ¿ok? La dermis papilar, que está asociada a estas papilas o a estas irregularidades, y la dermis reticular, que es la más profunda, ¿ok? En esta capa ya habíamos dicho que existían los vasos sanguíneos, que es esta red de tuberías, por decirlo de alguna forma, azules y rojas. Las azules serían las venas y las rojas serían las arterias. En este caso hay vasos de mediano calibre y posee terminaciones nerviosas, ¿ok? Esto que está acá como medio amarillento blanquito, esto que está acá serían como las terminaciones nerviosas, pero vamos a ver si hay otra imagen en donde se pueden ver mejor. Y si tiene terminaciones nerviosas, en el fondo es la capa con la que nosotros podemos sentir el frío, el calor, el dolor, toda la sensación del tacto de nuestra piel, ¿ok? Y da firmeza, resistencia a la tracción, flexibilidad y elasticidad a la piel. Entonces acá es la idea de como esta capa, ya lo habíamos visto en los tejidos, que está compuesta por fibras. Yo les decía que estas fibras generaban algo así como una cama elástica que permitía la flexibilidad de la piel y luego permitía que volviera a, si yo intervengo la piel o la deformo, luego la piel vuelve a su estado original gracias a esta cama elástica. Por eso, da resistencia a la tracción, flexibilidad y elasticidad de la piel, ¿ok? Contienen esta capa la glándula sebácea y la glándula sudorípara, ¿ok? Ahí está la glándula sebácea y ahí está la glándula sudorípara, ¿ok? Entonces, nuevamente tenemos las 2 capas, tenemos la dermis papilar, que es la capa más superficial, y la dermis reticular, que es la parte más profunda, ¿ok? Vamos a ir viendo. Entonces, en su composición, no sé si recuerdan que esto lo habíamos visto en la clase de los tejidos, está compuesta por fibras, ahí está mal escrito, fibras, colágeno, elásticas y reticulares, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una imagen del tejido y se ven que estas fibras rosadas son el colágeno y las fibras violetas son la elastina, ¿ok? Entonces, estas fibras, como yo les decía, forman esta cama elástica y generan en el fondo la flexibilidad de la piel, ¿ok? Entonces acá nuevamente tenemos la dermis papilar y aquí tenemos la dermis reticular, y la dermis reticular es mucho más densa en fibras. No sé si se ve la diferencia, que acá no se ve tan rosadito, pero acá sí se ve mucho más rosado. Estas fibras en el fondo son las fibras importantes para darle la flexibilidad a la piel,
¿ok? Algo así como lo mismo que les decía la cama elástica. Y estas fibras están sumergidas en una sustancia que es una especie, entre comillas, como de gel, que se llama sustancia fundamental, ¿ok? Entonces, la dermis tenemos vasos sanguíneos, tenemos terminaciones nerviosas, tenemos fibras, colágeno, elastina y reticulina, tenemos sustancia fundamental, ¿ok? La sustancia fundamental es como el gel en el que están inmersas las fibras, ¿ok? Y además tenemos células del sistema inmunológico, ¿ok? ¿Cuáles células del sistema inmunológico? Estas se encuentran en el libro, chicas, se las voy a leer tal cual como están acá. Ya se encuentran los histiocitos, linfocitos, macrófagos, ¿ok? En la dermis, chicos, también vamos a encontrar células de Langerhans, ¿ya? Entonces, en la dermis vamos a encontrar células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno, que son las mismas células que están en la epidermis, que son células que si se rompe el tejido, llaman al sistema inmunológico. Tenemos histiocitos, linfocitos y macrófagos. Y son células del sistema inmunológico que lo que hacen es atacar el microorganismo cuando ingresa, si es que yo, por ejemplo, me corté. ¿Ok? Y además nos falta una célula más, que es la célula que es la que está acá, chicos. ¿Ya? El fibroblasto. Esta célula que se encuentra en la dermis es la célula que sintetiza las fibras de colágeno, colágenas, elastina y reticulinas. ¿Ok? Entonces, el fibroblasto es una célula que sintetiza las fibras que generan las proteínas de la dermis. Tenemos también células del sistema inmunológico, células de Langerhans, histiocitos, macrófagos y linfocitos. Y además, estas fibras se encuentran sumergidas en la sustancia fundamental. Tenemos vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. ¿Ok? Acá tenemos una imagen de una piel joven que presenta bastantes fibras. Tiene esta cama elástica que yo menciono, así como con fibras abundantes, pero luego en una piel envejecida ya empiezan a verse las arruguitas y esta cama elástica ya en el fondo pierde fibras y ya cede un poco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, el colágeno, la elastina y la reticulina sufren una degeneración en el envejecimiento cutáneo y se pierde esta estructura. Ya cabe mencionar también que nosotros naturalmente en la dermis tenemos ácido hialurónico, que serían estas pelotitas celestes. Y que por supuesto en una piel joven hay mucho ácido hialurónico y por tanto se ve una piel turgente, muy hidratada. Y en una piel envejecida ya hay pérdida del ácido hialurónico y por tanto se genera mayor deshidratación, se marcan más los surcos, las arrugas en una piel envejecida. ¿Ok? Cabe mencionar que este ácido hialurónico es el mismo que pasamos en los activos cosméticos, ¿ya? Naturalmente nosotros tenemos ácido hialurónico en nuestra sustancia fundamental, que es este gel acuoso, y el ácido hialurónico permite que este gel retenga su agua, para que así la piel se mantenga hidratada, ¿ok? Listo, vamos a ver qué hay más de la dermis. Bueno, acá está la célula que me faltaba, que son las fibroblastos, que son las células que producen colágeno y elastina, y también reticulina. Ya la reticulina es una especie de colágeno, ¿ok? Pero que está en menor cantidad. Es importante asociar la dermis con el tejido conectivo o conjuntivo, ¿ok? Es importante. Y nuevamente acá tenemos el tejido conectivo laxo. Me hubiese faltado acá una imagen del tejido conectivo denso, pero nuevamente aquí, por ejemplo, chicos, está el fibroblasto, que es la célula que sintetiza las fibras de colágeno, elastina y reticulina. Acá hay macrófagos, que es la célula del sistema inmunológico que les decía. Acá se ven algunos linfocitos también, que son células del sistema inmunológico. Ahí hay macrófagos, que son los histiocitos. ¿Qué más? Tenemos ahí una fibra de colágeno, no sé si se ve, tenemos fibras de elastina, ahí están las fibras de elastina, estas azulitas, y ahí tenemos, por ejemplo, imágenes de fibroblastos, que son células que sintetizan estas proteínas. ¿Ya? Esto es como una imagen del tejido conectivo laxo. Y, por último, las células de la dermis, sería el fibroblasto,
que produce fibras en la dermis, colágeno, elastina, reticulina, el histiocito, que son macrófagos que digieren microorganismos y células de sustancia extraña, el mastocito, que tiene una función de defensa contra la inflamación y la alergia, ¿ya? El mastocito generalmente es el que se activa cuando hay una persona alérgica, que tiene la piel alérgica, ¿ok? Entonces, cabe mencionar que en la dermis, entonces vamos haciendo un resumen de toda la dermis, tiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, sustancia fundamental, fibras de colágeno, elastina, reticulina, tiene fibroblastos que sintetizan las fibras proteicas, tiene células del sistema inmunológico y además tiene esta célula que se llama mastocito, que es la que está asociada a principalmente la reacción alérgicas en la piel. ¿Ya? También tiene células de Langerhans, nuevamente células del sistema inmunológico. Si ustedes en alguna prueba o evaluación me responden células del sistema inmunológico, yo con eso quedo tranquila, ¿ya? Si se aprende el nombre de histiocito, de célula de Langerhans, para mí mejor, ¿ya? Pero lo mínimo que tienen que saber es que tiene células del sistema inmunológico. Y por último tenemos la hipodermis, perdón, en donde como principal característica tenemos células grasas, que se llaman adipocitos, esa es la principal célula de la hipodermis, y es la que proporciona el palículo adiposo, ¿ya? Es decir, bueno, esta grasa, chicos, nosotros sabemos que la grasa es un almacén de energía. Eventualmente, si en algún futuro hay alguna escasez de comida o alguien no puede obtener el alimento, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a activar la vía de la grasa, en el fondo del metabolismo de la grasa, y así yo obtengo la energía a través de la grasa. La grasa en esta capa generalmente modela el cuerpo, ¿ok? Entonces, generalmente la forma física de los hombres y de las mujeres viene dada por este tejido, ¿ya? Generalmente la grasa se acumula a nivel de órganos y a nivel de hipodermis. Y a nivel de hipodermis, generalmente el que está asociado a modelar el cuerpo, ¿ya? Mientras menos grasa corporal en el fondo, existe menos, por decirlo de alguna forma, así como menos zonas redondas en el organismo. En los hombres, generalmente, el aumento de grasa se asocia a un mayor volumen abdominal y en la mujer es más bien uniforme, pero tiende a acumularse más bien en las piernas, en el abdomen, en la zona de las mamas y en la zona de los glúteos, ¿ok? Entonces, la grasa en el fondo nos permite, si es que nos caemos, amortiguar los golpes también. Es una protección frente a traumatismo porque igual es una capa que protege en el fondo los huesos y genera protección frente a temperaturas extremas, ¿ya? No sé si ustedes sabían, pero la grasa igual es un aislante térmico, ¿ya? Generalmente los que somos más gorditos somos más calentitos y los que son más delgados, tienen menos grasa corporal, siempre tienen como más frío. Aunque igual el frío y el calor es una sensación subjetiva, ¿ok? Pero los que tienen más grasa corporal científicamente presentan mayor aislamiento térmico y por tanto mantienen más su temperatura corporal, ¿ya? Y en el fondo nosotros podemos tener grasa a nivel de hipodermis en nuestro organismo o podemos tener grasa asociada a las vísceras, ¿ok? Entonces es importante mantener un porcentaje de grasa corporal que sea adecuado, es importante hacer ejercicio porque si nosotros guardamos mucha, porque en el fondo la grasa en el fondo es un almacén de energía. Si nosotros generalmente no tenemos escasez de alimentos ni ninguna problemática como esa. Entonces, si nosotros guardamos mucho tejido subcutáneo, muchos adipocitos en el fondo, esto afecta a nuestra salud más que nos beneficia. Y es importante mantener un peso normal, ¿ya? Eso más que nada, chicos, bueno, para terminar, la grasa en el fondo es el responsable de la apariencia cutánea y es la reserva nutritiva que yo les mencionaba, ¿ok?